Historia y sensibilización del derecho internacional humanitario. Silvia Juliana Barrera Tolosa, estudiante, especialización de Derecho Penal. El objetivo de este proyecto es proporcionar a los participantes un conocimiento básico sobre el derecho internacional humanitario o DIH, su origen histórico y cómo se aplica en el contexto de Colombia, esencialmente en relación con el conflicto armado interno y el respeto por los derechos humanos en tiempo de guerra, entre otros temas, para capacitar personas más idóneas en el mundo del DIH. A continuación presentaré a la población muestra que participaron en esta capacitación. Hola, buenos días. Mi nombre es Steven. Tengo 25 años y actualmente estoy haciendo el pregrado de Ingeniería de Sistemas. Soy Isabela Tolosa, tengo 16 años y estudio en el CUS. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Plinio Sebastián Rengifo. Tengo 23 años y soy administrador de empresas. Me llamo Alejandra Tolosa, soy de Barranquilla, estoy en noveno. Mi nombre es María del Pilar Galvis, tengo 27 años, vivo en la ciudad de Bucaramanga, Santander, y soy psicóloga de profesión. A continuación realizamos unas preguntas de diagnóstico para partir de qué base o conocimiento previo tenían estas personas acerca del DIH, en la cual realizamos 4 preguntas que serán puestas posteriormente. La primera pregunta era sobre qué conocimiento tenían del DIH, si era aplicable solo en tiempos de guerra o en todo momento. La segunda consideraban que el uso de armas químicas o nucleares estaba permitido en los diversos conflictos armados que se presentan a lo largo del DIH. La tercera era, para ellos, ¿cuál era la principal diferencia entre el DIH y los derechos humanos? Y finalmente, si sabían qué era el CAI o conflicto armado internacional. Posteriormente iniciamos nuestra capacitación hablando o definiendo qué era el DIH. El DIH lo definimos como un conjunto de normas y principios diseñados principalmente para humanizar las guerras. Esto quiere decir para limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan directamente en hostilidades, regulando también los medios y métodos de guerra, y uno de sus propósitos siempre va a ser proteger a la población civil y los bienes, también a los prisioneros de guerra, heridos y estas personas que gozan de una especial protección como lo son los enfermeros, los médicos, los reporteros, entre otros. Y en referencia al origen del DIH, es esencial destacar el caso de Henry Dunant, quien fue el fundador de la Cruz Roja debido a su experiencia en la batalla de Solferino de 1859, lo cual lo motivó a abogar siempre por la creación de un marco legal para proteger a los heridos. Y no menos importante, el primer Convenio de Ginebra, que fue creado en 1864, donde se establecieron normas internacionales para la protección de los heridos y enfermos en combate. Seguido de esto también hablamos sobre principios fundamentales del DIH, como el principio de distinción, proporcionalidad, humanidad, necesidad militar, precaución, limitación y la ventaja militar. También los definimos cada uno de estos para que pudieran entenderlos un poco más o diferenciarlos. En el principio de distinción se diferencia entre un combatiente. De acuerdo al de proporcionalidad, miramos el usar la fuerza de manera proporcional al objetivo militar, es decir, que entre combatientes, si están al mismo nivel de armas, pueden combatir o luchar entre ellos, pero no sería correcto llegar a atacar a población civil que está totalmente indefensa, pues de por sí es algo absurdo, pero se establecen ciertas proporciones al momento de los combates. Con respecto al principio de humanidad, este busca la prohibición de causar un sufrimiento innecesario, por eso es que siempre se habla de la dignificación de las guerras. El de necesidad militar se refiere a cualquier acción que deba tener un fin militar legítimo o legal. El de precaución se basa más que todo en las operaciones que deben ser planeadas, deben tomarse pues todas las medidas posibles para evitar un riesgo mayor o minimizar el uso de la fuerza para reducir los riesgos en general para la población civil y los bienes. El de limitación nos habla sobre los medios y métodos de hostilidades o de guerras que se generan.
para reducir los daños de la mejor manera posible y en la medida más grande. Y finalmente, el principio de ventaja militar se basa en el provecho que se obtiene a través de la inteligencia militar que es utilizada al momento de ejecutar alguna operación. En este momento hablamos sobre los componentes del DIH, que era el Convenio de Ginebra en 1949, los protocolos adicionales, el del 77, el del 2005, las fuentes del derecho internacional humanitario, el derecho de Ginebra y el derecho de También estudiamos el impacto del VIH en los conflictos armados, como la restricción de métodos y medios de guerra, la protección de las personas civiles no combatientes, el límite en la guerra y la violencia, la regulación de los tratamientos a prisioneros de guerra, la responsabilidad penal internacional y los límites de la guerra y la violencia. Y no podemos hacer a un lado el contexto histórico de Colombia y el VIH en referencia al conflicto armado que se presenta en el país, donde a continuación proyecté un video que me pareció muy interesante y que explica la problemática de la situación de violencia desde un inicio hasta la actualidad del por qué es el conflicto armado en el país. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde emisoras vociferaban: «¡Vamos a hacer la revolución!». Pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación. Y finalmente culminamos esta capacitación con unas preguntas de evaluación, las cuales veremos a 6 preguntas en pantalla. Y finalmente damos paso a la respuesta de las personas que recibieron la capacitación. Dando respuesta a la primera pregunta de diagnóstico, yo considero que el derecho internacional humanitario de VIH no es necesario en todo momento. Respuesta a la segunda pregunta, yo considero que estas armas nucleares o químicas no tendrían por qué ser permitidas, ya que estas armas son exageradamente peligrosas para la humanidad y no tendría por qué permitirlas. Pues pienso que desde aquí se ocupa como modelo de protección en situaciones de conflicto armado y los derechos humanos son
como aplicables en todas las circunstancias que buscan como garantizar la dignidad y los derechos de las personas en todo momento, se puede decir. Que el CAI o el mismo conflicto armado internacional se refiere como a enfrentamientos militares entre estados o países y está regulado por derecho internacional humanitario, que pues esto como que ayuda a proteger un poco a las personas y a limitar los métodos y medios de combate que por lo general lo utilizan entre países cuando empiezan como las guerras o tipo así Ucrania y Rusia. El DIH sí se encarga como de proteger estos monumentos culturales y históricos, ya que está como establecido en las normas y principios para salvaguardar todo esto durante estos conflictos internacionales monetarios. Es fundamental para proteger a las personas y a limitar como el sufrimiento durante estos conflictos, ya que pues muchas fuerzas armadas deben como que actuar y de una manera responsable y ética, cumpliendo como con las normas establecidas de esta como entidad, se puede decir, que sería la A, que es una persona que participa activamente en las hostilidades. Yo creo que sería la discriminación. Esto no es un principio reconocido actualmente. Se respeten como los derechos de las personas que no están como involucradas en el tema de guerra. Este tema es muy importante como tenerlo en cuenta. Pues gracias a lo que me dieron como a entender a la charla y pues lo que puedo observar en el video, esto es como muy importante tenerlo en cuenta como para saber lo que puede llegar a suceder en caso tal de algún conflicto armado. No sé, pero supongo que no por su gran alcance de clínico. No sé, desconozco el tema. De acuerdo al DIH, esas fuerzas a lo largo de los estados, aparte de un conflicto, tienen la obligación de hacer cumplir los convenios de Ginebra. No, pero supongo que es el conflicto entre países. Sí, porque considero que este tipo de patrimonios deben preservarse en el tiempo, según aprendí en la charla. La falta de desconocimiento sobre el DIH es un problema grave debido a que la población civil o combatiente desconocen de las normas y los tratados como lo es el de Ginebra y sus principios rectores, lo cual puede resultar en graves violaciones de sus derechos. Yo considero que son aplicables todo el tiempo, o sea, no solamente en situaciones donde haya una guerra o un conflicto, sino es más como brindar un apoyo a diferentes entornos donde las personas sean afectadas como tal, pero no necesariamente tiene que ser en situaciones de guerra, de conflicto. No, yo considero que su uso no está permitido, ni armas nucleares ni de armas. No sé, o sea, no tengo muy claro cuál sería la diferencia entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Están para garantizar una asistencia para las víctimas y supervisan la aplicación de los derechos internacionales humanitarios y pues promueven su respeto, o sea, el respeto en el conflicto, o sea, que ellos tratan de salvaguardar a todos los civiles de lo que se está ocurriendo en el momento. Esto quiere decir que el conflicto no debe afectar a los civiles que viven, digamos, en el entorno donde se está generando, digamos, el conflicto, porque pues es la zona donde ellos trabajan, donde ellos viven y pues se ven afectados por esto mismo. Todo esto es muy importante, esto ayuda a disminuir, digamos, las víctimas del conflicto armado y así como conocer la aplicación del derecho internacional humanitario y todo lo que esto conlleva. Y pues nada, o sea, la educación es fundamental y el cumplimiento del derecho internacional también para proteger a las víctimas y minimizar pues el impacto humanitario que se puede ver a través del conflicto. O sea, es algo que hay que tener muy claro y dar una asistencia con esto. Me pareció muy interesante el video y el libro es una forma muy didáctica de aprender sobre el derecho internacional humanitario y saber diferenciarlo sobre simplemente el derecho de los derechos humanos y pues todo lo que esto conlleva sus diferencias, más que todo cómo se ven reflejados en el conflicto y entender que tanto los combatientes como las personas civiles y las personas que están involucradas en general tienen sus deberes así como tienen sus
derechos, y pues el conocer esto es muy importante y ayuda a entender un poco más la situación del país y un poco más la cultura y la historia del país como tal. Y pues es demasiado gratificante que te expliquen de una forma muy buena y pues poder conocer todo esto y entenderlo un poco más y profundizarlo como tal, y de una forma que pues es fácil de entenderlo y te ayuda un poco más a analizar cuando ves las noticias y un poco más del día a día, y sobre todo el conflicto que pues está generando en estos momentos en el país, y pues el que ha venido ya hace muchos años en el país como tal. ¿Para usted el derecho internacional humanitario o DIH es aplicable solo en tiempos de guerra o en todo momento? La verdad no sé, no conozco esos temas. ¿Considera que el uso de armas químicas y nucleares está permitido en los diversos conflictos armados que se presentan según el DIH? Creo que no, porque considero que estas armas pueden ser muy peligrosas. Para usted, ¿cuál es la principal diferencia entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos? No sé, pero la verdad... No sé, pero considero que los derechos humanos son muy importantes. ¿Sabe qué significa el conflicto armado internacional o bien llamado CAI? No, pero pienso que es entre los conflictos entre los países como por ejemplo Rusia y Estados Unidos. Sí, porque así lo establece el Convenio Cuarto de Ginebra en su artículo 53, según lo aprendí. Debe actuar conforme a las disposiciones del DIH que están establecidas en sus diversos tratados. A. Una persona que participa activamente en las hostilidades. B. Discriminación. Para prestar ayuda humanitaria a los combatientes de un conflicto armado, prestando ayuda médica sin distinción alguna. Considero que es necesario capacitar a las personas sobre el derecho internacional humanitario para así respetar y garantizar un trato digno y humano sobre las personas y los bienes protegidos como los hospitales, los cuales nunca deberían ser objetivo o blanco de ataque. Yo diría que sería especialmente para usarse en tiempos de guerra, debido a que debe haber un ente regulador que permita que esto se pueda, que las guerras internacionales o nacionales puedan regirse las personas que las sufren como las que no, bajo algún sistema que los proteja. Considero que el uso de estas armas no sería como un ideal alineado a lo que el derecho internacional estaría protegiendo. Por lo tanto, siento que no está permitido, pero aún así, como es un tiempo de conflicto y de guerra, las personas que están al margen de la ley, los grupos que están al margen de la ley, no hacen uso o no respetan estas leyes o estos tratados, e igualmente las usan. La principal diferencia sería que son tratados que, si bien trabajan por el bienestar de las personas y sus derechos, son enfocados en escenarios distintos. El derecho internacional humanitario, como su nombre dice, humanitario, es más enfocado a esas situaciones de crisis de las poblaciones en tiempos de guerra, mientras los derechos humanos se cubren tanto en derechos de guerra como generalmente dentro de los países internacionalmente. No tengo muy claro de pronto su definición, pero como el nombre lo indica, podría deducir que es el conflicto entre dos estados de forma internacional, a diferencia del conflicto de pronto que existe entre un país, como por ejemplo diría un conflicto armado internacional sería el de Palestina e Israel, que se ha vivido durante tanto tiempo. Y claro que sí, ya que pues siento que el impacto del conflicto no solo afecta a quienes están dentro de él, sino en general a la población. Es por eso que se puede ver que esto está formado también por reglas claras de protección a las personas que no participan, como las personas civiles, las personas que ayudan en los hospitales, enfermeros. Creo que como un ente principal y fundamental que resguarda a la población y en el cual la población confía, es necesario que este tipo de organizaciones tengan conocimiento de estos tratados y de su aplicación, para que no de pronto por el estado de guerra entren a infringir de pronto sus opiniones o su forma de
de organización, sino que ellos también se rijan bajo este tratado y puedan así de pronto evitar comportamientos mercenarios o invocar más a la violencia. Un combatiente legítimo podría entenderse desde mi perspectiva como esa persona que está al frente de la guerra, la cual participa activamente en las hostilidades. De la discriminación no está reconocido por este tratado. Este tipo de organizaciones son de mucha ayuda y clave en este tipo de conflictos porque ellos son los que se encargan de dignificar la guerra, de